Vamos con el pantalón básico, que es la referencia 41. Hay unas medidas básicas que son importantes para cualquier desarrollo de pantalón, que es el contorno de cadera, el contorno de cintura. Estas dos medidas, pues siempre como las hemos venido trabajando en una cuarta parte del cuerpo, entonces la dividimos en un cuarto. Tenemos los largos, largo de tiro. Hay varias maneras de desarrollar un patrón de pantalón. No sé si ustedes se han percatado de eso, que de pronto va uno a un sitio y el pantalón le horma, le levanta la cola, le hace ver las piernas largas, le queda apenas la bota, perfecto, ¿cierto? Pero si van a otro almacén y se Uy, miden un pantalón, se mide uno 3 tallas y ninguno le horma ni le resalta la cintura, sino se le ve como el tiro como largo, como que se le arruga en todas partes. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Bueno, lo que pasa es que no todos los patrones ni todas las empresas utilizan el mismo patronaje. Cada empresa trabaja un patronaje diferente dependiendo de a qué usuario vaya a ir esas prendas o qué quieren resaltar. Por ejemplo, hay prendas o diseños que son para personas que son muy delgadas de pierna, entonces ellas requieren que el pantalón pues tenga ciertas condiciones para resaltar la figura. Hay otras, digamos, para las personas que tenemos la cintura pequeña, entonces hay pantalones que tienen que ser, digamos, con un alto stretch para que duerme un poco mejor, o debe tener, si tenemos las piernas gruesas, entonces debe tener una ampliación. Entonces, dependiendo de las necesidades de usuarios que ellos hacen o diseñan sus pantalones, por ejemplo, los de Estudio F, la bota viene más larga de lo normal. Si uno entra a Estudio F y dice, ay, es que todos los pantalones vienen con la bota larga, pues es que los diseños de ellos están para que la mujer use tacones, ¿sí? Entonces todos los pantalones son con la bota larga, más bajo del tobillo, porque la idea es que uno la use con tacones, no con zapato bajito. Entonces, ese tipo de elementos hay que pensarlo a la hora de hacerlo. Entonces, a veces llega los que trabajábamos o trabajamos en prendas personalizadas y dice, ah, yo quiero este diseño de pantalón. Y usted lo hace con digamos, con la moldería que vemos acá en clase, y a la señora no le horma. Pero va y se lo hace a su prima o se lo hace para usted y les queda perfecto, ¿sí? Entonces, porque no todos los cuerpos se comportan igual, los pantalones son más complejos aún para ciertos tipos de usuarios, y hay una gran cantidad de modificaciones que hacen para que duerme mejor. Pues tenemos acá largo de rodilla, largo de tobillo, ancho de rodilla. Hoy vine habladora, ancho de rodilla. Y hay dos medidas que debemos calcular, que es el tiro delantero y tiro posterior. El tiro delantero es una sexta parte de un cuarto de contorno de cadera menos 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Si estamos hablando de una talla 10, pues el contorno de cadera es 100. Entonces, un cuarto de contorno de cadera va a ser 25.
todos los diseños que hemos desarrollado partimos de dos líneas bases, una hacia el largo y una hacia el ancho. La pueden ubicar al borde de la hoja, que les quede como 2 o 3 centímetros, o centrado, no pasa nada. Listo. Tenemos entonces hacia abajo los largos, arrancamos con el largo hasta el tobillo. Normalmente este largo hasta el tobillo, ¿qué significa? Que es el largo del pantalón. No todos los pantalones llegan hasta el tobillo, no siempre llegan al tobillo. Algunos, como les decía, por ejemplo en Estudio F, llegan más abajo del tobillo porque queremos cubrir parte del zapato, otros queremos que queden un poco más arriba de la pierna. Normalmente pues el básico viene hasta el tobillo, pero pues uno lo puede modificar dependiendo del largo que quiera del pantalón. Esta medida sería entonces hasta el largo del tobillo o largo total. La segunda medida que tenemos es la del largo hasta la rodilla. Entonces también miramos en la tabla la medida del largo. Y trazamos nuevamente nuestra línea de apoyo. Hasta la rodilla. Y por último tenemos el largo de tiro. Que es nuestra medida final. Esta medida de largo de tiro nos va a quedar como línea de cadera. ¿Hacemos a qué escala? Porque ese largo no le da a uno la hoja. No, esa sí la tienen que hacer más pequeña, casi a escala 1:40 para que les dé. O si no, unir dos hojas para que les dé. Listo. Ahí tendríamos entonces la línea de cadera. Por último, pues la línea 0 sería la línea de cintura. Y sobre esta misma línea de cintura vamos a trabajar un cuarto de contorno de cadera, que sería nuestra medida inicial de ancho. Un cuarto de contorno de cadera. Y donde nos dé un cuarto de contorno de cadera, lo bajamos a 90 grados, en una línea de 90 grados, hasta encontrar la línea de la cadera. Estas son pues las medidas básicas que requerimos para iniciar. Yo ya lo tengo acá el cuadradito limpio para continuar con el ejercicio. Listo, nuestra medida de tiro delantero, entonces es una sexta parte de un cuarto de contorno de cadera menos 0.5, que pues este resultado del contorno de cadera eran 25, una cuarta parte, y el resultado nos dio 4. Entonces, arrancamos con el tiro, me voy a acercar para que detallemos la parte superior y podamos trabajar sobre ella. Entonces, el tiro delantero lo vamos a medir sobre la línea de tiro hacia el centro y hacia arriba también. Marcamos donde nos dé la medida, lo marcamos. Ahí se va a generar una curva, normalmente entre el tiro delantero y el punto se genera una curva. Más o menos cuando estamos aprendiendo, miramos que esta curva tenga hacia arriba como mucho 2.5. Eso es como una guía para que les quede un poco curva y no de pronto nos vaya a quedar como en algunos patrones pasó, que esto quede así recto o quede muy curvo, entonces más o menos son 2.5 hacia arriba, ¿sí? Trazamos esa curva guía. Por la cintura vamos a mover 1 centímetro
y en el centímetro trazamos una línea recta hasta encontrar el tiro delantero en la línea que hicimos del centro. Se podría hacer con un con una escuadra curva, un curvígrafo o con una escuadra de patronaje, utilizando la forma. Hay unas escuadras que ayudan a generar este tipo de curvas. Miren que digamos con la que yo tengo no me queda tan bonita la línea. Entonces a veces utiliza uno el curvígrafo para generar la línea de tiro y luego con una recta hace lo que yo acabé de hacer. O utiliza ya escuadras directamente de patronaje que sí nos lo permite hacer. Listo. Sobre el centímetro que movimos en la parte superior en la línea de la cintura, vamos a correr cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros. Este cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros corresponde a los 2 centímetros para la pinza. Donde nos dé entonces un cuarto de contorno de cintura, más por acá. Trazamos una curva como la que hemos venido haciendo en faldas, buscando que nos quede más curvo arriba y más recto abajo. Yo diría que al revés. Más recto arriba y más curvo abajo se ve más bonita, porque en la cadera va a armar mejor. Y trazamos la línea. Listo. No podemos dejar la cintura así recta, porque nos pasaría algo que de pronto sucede a veces en las faldas cuando no hacemos bien la cintura, y es que siente uno que en el delantero como que se le sube o le queda más grande. Entonces acá sobre la línea de tiro que hicimos ahorita, la línea de cadera que hicimos ahorita, vamos a bajar 1.5 centímetros. Y ese 1.5 entonces lo vamos a unir con el cuarto de contorno de cintura más 2 para generar una pequeña curva en la cintura que va a facilitar o que nos va a armar un poco más esa cintura. Listo. Ahora hay que trazar una línea que es supremamente importante. Me voy a alejar de la pantalla para que ustedes la vean. Y es la línea, se conoce como línea central o de quiebre. Esta línea central, no sé si ustedes recuerdan, en los pantalones sesenteros, todos los pantalones traían una línea, y supongamos que este es el pantalón, traía una línea de quiebre que venía acá por toda la mitad del pantalón. Hasta los jeans se planchaban con esa línea de quiebre, ¿sí? Esa línea de quiebre ya no se utilizan, sí, ya no se utilizan los pantalones, pero sí se utiliza en el patronaje porque nos ayuda a indicar dónde poner la pinza y que nos quede mejor hormado el pantalón y nos quede equilibrado. Entonces vamos a trazar la línea de quiebre. La línea de quiebre se traza con esta medida, 1/2 de línea de cadera más el tiro. La línea de quiebre se traza con 1/2 de cadera, de la línea de cadera más el tiro, que es esta de acá. Entonces, si yo transporto la del tiro hasta acá, nos va a dar ahí. Y calculamos 1/2 de esa medida. Lo podemos calcular o en la cintura o en la cadera. Yo la traspasé a la línea de la cintura, pero la podemos calcular acá en la línea de cadera, que sería 1/2 de esta medida, ¿sí? Hasta el tiro. Nos da, realmente no nos da y nos queda un poco más por acá. Un medio de esa medida, y ese 1/2 lo vamos entonces a trazar por toda la línea del pantalón, de abajo hacia arriba.
¿Listo? Esa va a ser entonces la línea central o de quiebre. O de quiebre. Ya ahí tenemos gran parte del delantero. ¿Qué nos falta en la parte superior? Bueno, recuerden ustedes que en la parte superior tenemos el contorno de cintura más 2 centímetros para pinza. Entonces tenemos que trazar los 2 centímetros para pinza, que es muy sencillo. Trazamos entonces 1 centímetro para cada lado. Y generamos la pinza. ¿Qué altura debe tener esta pinza? Bueno, normalmente tiene 11 centímetros desde la línea base de la cintura, pero pues la pinza no va desde ahí, ¿sí? Entonces desde acá, desde la base de la cintura hacia abajo, medimos 11 centímetros y ahí generamos la pinza. Ese sería pues hasta ahí la parte superior del básico. Nos queda entonces la parte inferior. Es muy sencilla la parte inferior. Partimos en la línea de rodilla, donde medimos a cada lado de la línea de quiebre 1/4 de contorno de rodilla. Y en la línea de tobillo, entonces volvemos a medir 1/4 de contorno de rodilla. Voy a ponerlo acá abajo, 1/4 de contorno de rodilla. Por tanto, en el básico nos va a quedar esta línea recta desde rodilla hasta el tobillo, ¿sí? No se usa en la parte inferior el contorno de tobillo, porque si lo hacemos, digamos, en una tela no licrada y utilizamos el ancho del tobillo, no nos va a entrar el pantalón, ¿sí? No sé si ustedes alcanzaron a ver, en los 80 y 90 se utilizaban en los pantalones que eran muy entubados un cierre que permitía colocarse. Ya ahorita pues como son licrados ya nos pasan por el pie sin ningún inconveniente. Viene esta parte central que para mí es la más importante de todas a la hora de hacer un patronaje. Si tenemos una escuadra es muy sencillo, un curvígrafo es muy sencillo de hacerlo, o en patronaje utilizan una escuadra que viene así, una reglita que viene así. Y esta parte externa la usan para el posterior y esta interna para el delantero, ¿sí? Tanto para el tiro acá como para el tiro inferior. Entonces nos ayuda a generar una curva bastante interesante, pero si no, hay que tener en cuenta los siguientes elementos para que el tiro nos quede bien. Primero, yo a veces utilizo una línea guía que sea una línea recta que me ayude a identificar por dónde va la línea de la rodilla. ¿Qué sucede? Que el tiro no puede, la curva que vamos a generar al tiro no puede pasar esta línea. Si nos queda así, ya nos va a quedar mal el tiro y la persona no le va a entrar en la pierna al pantalón. Entonces yo trazo una parte hacia arriba y luego si cojo el curvígrafo, es mucho más sencillo hacerlo con curvígrafo que a pulso, sobre todo las primeras veces que hacemos un molde de pantalón, y entonces ya cuadro mi curvígrafo para que me genere la curva hacia el tiro. Creo que lo voy a hacer un poco más pequeño. Listo. Entonces miren ustedes que la línea toca, lo voy a hacer con un tono oscuro para que la vean, toca el tiro delantero y baja hasta encontrar la rodilla. Y si ven que en ningún momento me entra sobre la línea de rodilla, entonces eso lo tenemos que buscar. Tampoco nos debe quedar acá un pico en la parte inferior porque nos va a quedar mal, nos debe quedar, es como si hiciéramos semi recta una parte, de acá a acá semi recta,
y de ahí hacia arriba, entonces sí le hacemos la curva del tiro, ¿sí? Requiere entrenamiento, no, la curva no nos debe quedar ni muy adentro, ni muy acá, ni muy adentro así, ni muy recta tampoco, porque si no, no va a armar bien. Debemos buscar una línea que sea bastante agradable. ¿Sí? Nos damos cuenta por su forma, recta en la parte inferior y un poco curva en la superior. En la cola, en el área de las caderas, es importante que también juguemos con el curvígrafo, ¿sí? Hay que jugar con el curvígrafo, si no esas líneas nos van a quedar horribles porque no hay una medida exacta donde nos diga dónde queda la cola, la línea de la cola para que orme bien. Entonces hay que jugar primero partiendo de la cadera hacia abajo con una línea curva convexa y luego tenemos que girar nuestro curvígrafo para generar una línea cóncava. También cuidando que esa línea no nos vaya a quedar más adentro de la línea de rodilla, entonces debemos generar una línea así. ¿Listo? Si ustedes observan, la línea es continua, no me quedó acá un pico y luego acá el otro, porque no se va a ver bien. Algunos chicos me hacen acá como si fuera así y luego bajan así. Entonces ya, miren ustedes dónde le estoy poniendo yo el quiebre a la cola y no estamos haciendo un pantalón con un material licrado, entonces la curva debe ser suave, pero debe quedar convexa en la parte superior y cóncava en la inferior para que orme también, ¿sí? Es un juego de escuadras, ahí no hay nada más que hacer que solo con la práctica lo van a lograr. Ya tenemos entonces nuestro básico delantero, así quedó nuestro básico, la parte que bajamos el 1,5. Este sería entonces nuestro básico. Hay que trazarle a ese básico la línea de quiebre, las líneas de altura de cadera, de rodilla, porque esas son las guías, digamos, para el básico generarlo, y acá darle el 0,5 de la pinza que tiene el básico delantero, ¿sí? Algo importante del básico es que además de esto que acabamos de hacer, de todo este chicharrón de generación, hay que generar la aletilla y el aletillón. La aletilla y el aletillón son dos elementos que se usan en el pantalón para pegar el cierre, ¿sí? Los pantalones clásicos normales llevan el cierre en el centro delantero. Entonces, lo que se hace es que con el básico subimos 6 centímetros de la línea de cadera y en los 6 patronamos este rectángulo que tiene un rectángulo de 10 centímetros y el otro rectángulo de 5 centímetros. ¿Sí? Nos genera así, nos quedarían así dos rectángulos. Quedaría el básico más los dos rectángulos que es la aletilla y el aletillón. ¿Listo? En algunos pantalones de tela van a encontrar que estos rectángulos no vienen así, sino ya vienen ambas piezas del pantalón con una forma acá. Que viene pegado al pantalón. También funciona en los pantalones de tela, lo he visto mucho. Se hace, no se hace, en jeans y en telas más gruesas sí lo hacemos de esta manera, ¿sí? Además, pues el pantalón le podemos hacer una pretina como la que hacemos en falda. Los 3 tipos de pretinas que ya vimos en falda se aplican para pantalón. Si nos da el tiempo, la semana pasada les explico cómo cortar una pretina anatómica completa,
Pero pues lo que hacemos es que si este pantalón llega hasta la cintura, si lo queremos sobre la cintura, entonces la pretina la cortamos de 3 centímetros, tal cual como tenemos el molde del pantalón. Pero si queremos que el pantalón nos llegue directamente a la cintura, lo que hacemos es bajar los 3 centímetros y quitarle este pedacito al delantero para generar la pretina. Ahí quedaría debajo de la cintura. Entonces también dependiendo de dónde queremos la pretina, pues la ubicamos en el pantalón. Bueno, vamos entonces con el posterior. Pues antes de irme con el posterior, algo que me hace falta es tener en cuenta la costura. Cuando estamos aprendiendo, a mí me gusta que como así lo hacemos como en la chaqueta, que le dejamos esto 1,5 centímetros sería en el costado, se puede hacer. Pero pues ya de manera industrial llevaría 1 centímetro. Si van a trabajar linos o estamos aprendiendo 1,5 en el costado, debemos dejar. Y si ya somos expertos, pues lo que hacemos es dejarle 1 centímetro de costura. Digamos en industrial, cuando hacemos muestras normalmente le dejamos 1,5. Ya cuando estamos sacando la producción se deja 1 centímetro por todos los lados. En el básico se debe marcar el piquete donde nos da el tiro delantero. Acá dejamos 1 centímetro también. Y en la bota, normalmente en los pantalones se dejan 4 centímetros. El posterior. Para dibujar el posterior, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo les voy a colocar ahí el libro que hemos venido manejando de patronaje. El patronaje industrial posterior lo hacen directamente, digámoslo así, aparte, no lo toman del delantero, pero pues acá en Colombia nos acostumbramos, yo me acostumbré a tomarlo del delantero para construir el posterior porque pues facilita el proceso, es más rápido coger un molde ya hecho y partir de ahí. Pero entonces deben partir del... Sí, me parece a mí, pero sí debemos partir entonces del patrón del básico para tiro delantero. Entonces, perdón, vamos a arrancar con el posterior y con lo primero que vamos a arrancar es con el tiro posterior, que parte pues en el mismo punto de donde se hizo el tiro delantero. Entonces, por eso les decía que es más fácil cuando uno hace el patrón directamente. Bien. Recuerden que el tiro delantero era una sexta parte de contorno de cadera menos 0,5 que nos daba 4. Y que el tiro posterior es 2 veces el tiro delantero, entonces sería 4 por 2, 8. Acá es importante que tengan en cuenta, perdón, que tengan en cuenta lo siguiente. Esta es nuestra línea de cadera, de cuarto de contorno de cadera que trazamos desde la cintura. A partir de esa línea es que yo mido el tiro posterior. No lo mido a partir del tiro delantero porque me quedaría, este es mi tiro delantero hacia allá y les va a dar como por acá. Y entonces les va a quedar supremamente ancha la prenda. Entonces se mide es a partir de la línea que trazamos de cadera hacia abajo. Y donde nos marque el doble, bajamos 1 centímetro. Se debe bajar 1 centímetro porque adelante tenemos el vientre que es un poco plano, pero atrás tenemos la cola que es mucho más profunda. Entonces el tiro posterior debe bajar 1 centímetro de la línea que acabamos de hacer. En el tiro delantero, recuerden que acá marcábamos un piquete en el pantalón delantero que era del tiro delantero que subimos. Sobre esa misma línea, sobre ese mismo piquete, vamos a sacar 1 centímetro y vamos a generar la curva del tiro posterior.
Es importante que usemos curvígrafo o una escuadra de patronaje como la que les mostré hace ratico para generar esta curva acá en el tiro posterior. Por la rodilla vamos a sacar 2 centímetros para generar el tiro. Acá el tiro posterior también tenemos que tener el mismo cuidado que tuvimos con el tiro delantero, de que no sobrepasemos la línea, en este caso de los 2 centímetros. Entonces, si estamos haciendo el tiro por primera vez, trazamos una línea recta como para guiarnos y que no nos quede hacia adentro. Y luego entonces ahí sí usamos el curvígrafo o una escuadra de patronaje para generar. Listo. Y borramos entonces el pedacito de línea que nos quedó por acá. Correr hacia la parte superior para que lo observen un poco más. En la parte superior, el pantalón en el posterior no se hace recto. Voy a poner esto un poco translúcido, que lo vean mejor. No se hace recto el tiro hacia arriba porque necesitamos que orme un poco más en la cola. Entonces, en un pantalón lo que hacemos es subir acá 3 centímetros porque no queremos que cuando se siente nuestro usuario se le vea toda la colita. Entonces, no sé si ustedes en los 90 alcanzaron a usar esos pantalones que eran súper mega descaderados. Hacia el centro, hacia adentro más 1 centímetro. Esos pantalones que eran descaderados era la peor moda porque ni siquiera alcanzaban a llegar a la cintura y cuando se sentaban las chicas se les veía la línea, el nacimiento de la cola. En la parte de la cintura subimos 3 centímetros y entramos 1. Y ahora vamos a hacer una medida de la cintura que es como lo más difícil que hay de este molde de pantalón. Voy a resaltar la línea de la cintura, que es esta, y vamos a buscar la línea de la cintura. A partir del centímetro vamos a buscar la línea de la cintura con la medida de 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros. La pinza del posterior es un poco más grandecita que la del delantero, entonces por eso la vamos a usar con esa medida. 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros, buscando entonces la línea de la cintura. Listo, donde nos dé, entonces ahí va a ser la cintura. Por la línea de cadera se le da 2 centímetros más hacia afuera. El posterior siempre queda un poquito más grande, más grande que el delantero, con el fin de que orme un poco mejor por la cola. Entonces acá vamos a correr 2 centímetros. Y vamos a unir con semicurva la cintura con la línea de cadera. Listo. Nos queda faltando entonces, como sumimos 3 centímetros para pinza, pues los tenemos que colocar en la línea de la cintura. Entonces en la línea de la cintura van a calcular 1/2 de esa línea y buscamos este punto que fue los 11 que bajamos en el delantero, buscamos ese punto para trazar la pinza. Y pues a cada lado entonces vamos a mover 1,5 porque le aumentamos 3. 1,5 a cada lado. Aumenté toda la pantalla. Nos queda faltando entonces la línea de rodilla y la de tobillo. Lo que se hace es que tanto en rodilla como en tobillo sacamos 2 centímetros y hacia adentro también 2 centímetros y hacemos lo mismo que hicimos con la bota delantera, que fue trazar la línea de los 2 centímetros. La cola, entonces volvemos a jugar con el truco de la escuadra para que nos orme muy bien.
Recuerden que hicimos acá cóncava. Y luego giramos la escuadra para hacerla convexa. Quedaría el posterior, ¿por dónde va? Por todo el contorno externo acá, por los 2 centímetros que sacamos, por la línea hasta el tobillo, por el tiro que queda así un poquito más grande, por el tiro que acabamos de dibujar y arriba la pinza de la cintura. Nos va a quedar así el molde. Recordar entonces que este molde también lleve la línea de tiro que hicimos y lleve las líneas de cintura. La línea de cadera, perdón, va a quedar un poquito más arriba y la línea pues de rodilla donde queda y la del tobillo. ¿Listo? Ese sería nuestro posterior básico. Lo mismo que hicimos en el delantero, entonces si queremos, dependiendo de si queremos que nos quede encima si nos quede la pretina sobre la cintura, entonces hacemos la pretina de 3 centímetros sobre la cintura, o pues también podemos hacer que nos quede directamente en la cintura, entonces bajamos los 3 centímetros y le quitamos este pedacito al pantalón, y lleva igual que el delantero 1 centímetro por todos los lados de manera industrial. Y pues como dijimos, para hacer prototipos hay que dejarle como 1,5 para que podamos corregir si nos queda muy injusto. Y en la bota pues le dejamos los 4 centímetros. Listo, ese sería el posterior básico.